tal? El gusto de saludarles, una nueva entrega de Perspectiva Real, emitiendo como miércoles a miércoles desde la parrilla del restaurante en el Mercado del Puerto El Gregore, el salón de eventos reservado. Y recibimos hoy aquí a José Carlos Cardoso, senador del Partido Nacional, a quien agradecemos su presencia en Perspectiva Real. Un gusto, Guillermo, un gusto estar contigo, un gusto volver a la televisión después de tanto tiempo. Y bueno, ya estamos aquí a la orden. Recuperado totalmente, lo del accidente ya es historia. Totalmente, gracias al británico, gracias a mi mujer, gracias a los medicamentos, aquí estoy. Y en carrera de nuevo. Totalmente, volvimos al Senado, estamos trabajando bien. Yo creo que el trabajo político está recién empezando. Al mes que viene, en el verano, después de llegue el verano, hago una gira a nivel nacional, más país vuelve a la carga de vuelta, y vamos a tener presencia en todo el país, y vamos a recorrer los departamentos. Así que yo creo que está todo hecho para que nosotros y el Cuquito en especial, Luis Alberto Lacalle, sea nuestro candidato, el candidato que el partido va a llevar, que me parece que es cantado el candidato, pero además es muy cantado. No me adelanto, no tiro manteca al techo, pero creo que Luis Alberto puede ser el presidente de la República. Hay una interna igual de por medio, ¿no? No, por supuesto. Vamos a ir contra la bañada, va a ser una batalla, una buena batalla, pero yo creo que el Cuquito en eso va a tener éxito porque tiene agallas y tiene polenta para el trabajo que está preparado. ¿Hay cultura de interna acá en el Partido Nacional? Totalmente, hay cultura interna. La reforma política le ha caído al Partido Nacional con las dificultades del comienzo. ¿Te acuerdas que yo conté? Sí. Eso hubo dificultades, pero para superar esas dificultades el partido se aclimató al nuevo clima y por lo tanto va a haber una competencia interna que ojalá se dé bien, se dé en todo el país, y después vamos a hacer la elección con un candidato único. Estamos viviendo en un momento muy particular, ¿no?, en esta semana, sobre todo después de los incidentes en el Clásico. Hay como una violencia generalizada, más allá de lo que es el fútbol en sí y todo lo que se ha hablado estos días después del Clásico, ¿no? Bueno, especialmente en Peñarol, ¿no? Yo creo que sí, que hay una violencia fuerte, hay una violencia en la sociedad, hay un enojo de la gente, pero además hay una violencia en torno a los partidos de fútbol, en torno al fútbol. El fútbol es un ambiente donde los delincuentes se mueven con holgura y producen estos episodios que nos han llevado a que el país tenga que suspender un partido clásico, que eso es una cosa pocas veces vista en la historia del Uruguay. Y bueno, el domingo pasado se suspendió el clásico, lo que demuestra el deterioro del fútbol, no del fútbol, el deterioro del espectáculo público, del espectáculo deportivo y las consecuencias que eso tiene en el Uruguay, ¿no? Lo que más reclama la ciudadanía según las encuestas es el tema seguridad. ¿Pasa todo por cambiar el ministro, por atacar al ministro, o son las políticas? No. Lo del ministro es una coyuntura. Si se cambiara el ministro, ojalá, te lo digo yo, ojalá que lo cambiara. Pero no es un tema acá de cambio de ministro. Lo que hay que cambiar es la política, es la articulación de la política en torno a la crisis del deporte y a la violencia que impera en el deporte y en la sociedad, porque la violencia no está solo en el deporte, la violencia está en la sociedad en su conjunto. Y aquí en el mercado del puerto hay violencia, así que la violencia está por ahí, está patente en la sociedad, y yo creo que hay que rescatar las buenas costumbres que el Uruguay tenía de ser un país tranquilo, de ser un país aclimatado a los espectáculos públicos, donde no hay violencia y donde la gente disfruta de un espectáculo sin mayores problemas. ¿Pero cómo se llega a eso? Está en la tapa del libro que tiene que ser así, pero ¿cómo llegar a eso? Mira, se llega con un cambio de ministra, como ya dije, es obvio, pero se llega aplicando políticas que el doctor Vázquez lamentablemente no está aplicando. Por más que haya llamado a la oposición para hablar, todo lo bueno que hizo el doctor Vázquez con el cigarro, que le ha quitado al Uruguay el vicio del cigarro, todo lo bueno que nosotros dijimos, está muy bien lo que Vázquez está haciendo, estamos de acuerdo con él. Todo muy bueno porque dio por ese lado, es muy malo por otro lado, entre otras cosas el deporte y entre otras cosas la violencia que tiene la sociedad. Yo creo que ahí hay, y eso es un drama del Frente Amplio. El Frente Amplio tiene hijos de la violencia. ¿Quién es Mujica? Un hombre que proviene de la violencia, proviene de la confrontación, proviene de la cárcel de Libertad. Entonces, fue presidente de la República por un deterioro general de la sociedad. Y yo creo que de eso tenemos que rescatarnos
todos tenemos que rescatarnos, porque nosotros también tenemos violencia, y salir a otro escenario, volver al país que teníamos. ¿Pasa por cambiar leyes también nada más? Porque se reunieron el presidente Vázquez con sectores del Partido Nacional. Algunas leyes hay que cambiar. Más leyes. Algunas leyes hay que cambiar. Algunas normativas hay que ajustar. Algunas herramientas tiene que tener la policía. Pero yo no diría que las leyes van a cambiar todo. Las leyes en Uruguay, tenemos 18.000 leyes. Entonces no habría problemas en Uruguay. Y problemas hay todos los días en todos los temas. Es decir, que las 18.000 leyes no nos arreglan los problemas. Por supuesto que nos dan un marco legal mucho más bueno que el de otros países de América Latina, que están muy retrasados en materia legal, pero no resuelve el tema de la ley. ¿La educación? Bueno, la educación es la matriz de los problemas. Ahora, tú sabes la debilidad que yo tengo por la educación. En la educación nos jugamos todos. Usted fue maestro rural. Obvio. Sí, ha contado que ha perdido la vista por leer A la luz de la vela en algún programa. Sí, es verdad. Ha estado en educación primaria como director. Hacemos una pausa. ¿Cómo no? Y analizamos este punto de la educación y por dónde pasa realmente también, o cuándo se puede hacer, porque hay generaciones que se sabe que se ha perdido bastante en la materia. Primera pausa, continuamos dialogando con José Carlos Cardoso. El tricolor va por otra victoria ante el equipo de Las Piedras. Puede haber vuelta olímpica en el Parque Central. Campeonato Uruguayo. Nacional Juventud de Las Piedras. Domingo 16:30 horas en vivo. Por BTV. Presenta Coca-Cola y Antel. Una familia precavida previene el dengue. Se recomienda vaciar los recipientes que acumulan agua, taparlos herméticamente o con arena, usar repelente e insecticidas y colocar mosquiteros en puertas y ventanas. Protegerte está bueno. SWAT, 25 años. Contigo, con todo. Be one, be intelligent, be different, be blue. Your choice. Presenta Blue Cross and Blue Shield Uruguay. Continuamos en Perspectiva Real con José Carlos Cardoso, senador del Partido Nacional. Le decíamos maestro rural. ¿Le quedan recuerdos de eso todavía? Pero totalmente. Mis escuelas, totalmente, los vecinos, que por suerte me están votando, y es muy bueno eso, porque eso muestra buenos antecedentes y buenos recuerdos de nuestra gestión en esas escuelas. Me quedan recuerdos y los quiero mucho a los alumnos y a los padres. Y usted que vio la educación desde adentro y después incluso tuvo la oportunidad de dirigir primaria, ¿cómo ve la situación hoy? ¿Usted le parece que la solución es cambios en la educación para no llegar a este tipo de deterioro como el que hay en la sociedad? Es obvio. En la educación hay que hacer cambios importantes. En la educación tiene a su frente a este hombre que puso Mujica, que es Wilson Neto, que es un hombre que viene de la UTU, que tiene conocimientos generales de educación, pero que no está preparado para administrar un sistema tan complejo como el nuestro. No está preparado para eso. Él viene de la UTU, lo que conoce es la UTU, su mundo es la UTU, y yo la UTU le doy la derecha, y creo que conoce muy bien los antecedentes de la UTU. Pero el sistema educativo es mucho más complejo, es mucho más rica en su diversidad, y yo creo que ahí hay falta de perfiles, falta de acciones concretas
respecto a la gestión de los organismos de la educación, respecto a las acciones que se tienen que llevar a cabo en esa materia, y yo creo que ahí falta mucha cosa por hacer. A Vázquez le ha faltado contundencia para hacer los cambios. Pero no de compromiso, porque Vázquez dijo que quería llegar al ADN de la educación, ¿no? No, compromiso. Él y Mujica, el compromiso sobran. Mujica lo dijo 3 veces en la Cámara de Diputados. Y dijo, educación, educación, educación. ¿Y qué hizo con la educación? No, obviamente, los dichos no alcanzan. Alcanzan las acciones, que se muestren las acciones. Y las acciones no se están verificando en este periodo, como no se verificaron en el periodo de Mujica, como no haberse verificado en todo el periodo del Frente Amplio. Lamentablemente ha sido así, y la educación sigue al garete, digamos, que sigue como perdida en el tiempo. Ahora, usted yo decía, estuvo en primaria, en educación, también se quejaba la oposición en aquel momento, cuando el gobierno era colorado o blanco, de precisamente la educación. Y se cuestionaba a Rama, se cuestionaba a fulano, a Mengano. Que Rama fuera cuestionado era lógico. Rama fue un revolucionario en materia de educación en el Uruguay. Vino esos cambios que movieron la estructura. Realmente había razones para criticarlo. Ahora, Rama era un hombre preparado para la acción, notoriamente tenía un conocimiento de la generalidad que le daba dominio sobre el trabajo educativo. Y nosotros que estábamos en primaria en esa época vimos muy bien sus acciones y vimos la toma de mando que se hizo en la educación. Lamentablemente el proceso no continuó, se interrumpió y giró hacia otro lado. Y no solamente en la educación, la sociedad en su conjunto tiene algunas enfermedades respecto a este tema, que notoriamente le falta trillo, le falta madurez como para poder accionar y hacer que nuestro país sea un país realmente de primera en América Latina, que no lo somos, aunque estamos muy arriba respecto a Bolivia, respecto a los países de América Central. Es notorio que tenemos beneficios, y son prueba de nuestros antecedentes de la época de Varela, vienen esos beneficios, pero notoriamente también los beneficios que se han ganado en 100 años de educación pública en Uruguay no alcanzan para lo que el mundo tiene. Si uno nos compara con Francia, notoriamente tenemos un retraso muy importante. Ahora, ¿cuál es la solución real para ustedes? Porque hoy ya está la situación. Como que hay alguna generación que se ha perdido. Hay que empezar a trabajar de aquí a 15 años, a 20 años. ¿Qué cambios en la educación como para que la sociedad no siga? Sí, mira, Guillermo, en materia de educación los cambios son lentos y llevan su tiempo. No es de un día para el otro, como en otras medidas del Estado, que se pueden cambiar rápidamente. No es así. En educación hay que ir con calma, despacio, introduciendo cambios y tener un rumbo, saber hacia dónde vamos, dónde queremos llegar con ese rumbo, dónde queremos terminar con ese proceso educativo, qué van a llevar los uruguayos de carga en materia de educación. Entonces, ese proceso de cambio, que es un proceso lento, repito, para entender bien es un proceso lento, es un proceso que hay que iniciar ya, y que ni Vázquez ni Mujica lo han iniciado, y que nosotros pretendemos que un gobierno del Partido Nacional pueda iniciar ese proceso, y va a demorar, y esa es la cosa lógica. ¿El proceso por dónde pasa? ¿Cuál es el diagnóstico? Lo tenemos, que hay que plantear para decir, bueno, el proceso es hay que cambiar, ¿qué? Más allá de las autoridades, todo lo demás, el enfoque de la educación, ¿hacia dónde? En algunos aspectos sí. La educación tiene un leitmotiv que son los derechos humanos. Y los derechos humanos es importante. Siempre lo tuvimos a los derechos humanos en nuestra agenda de trabajo. Pero los derechos humanos no eran la única asunto en materia de educación. Hay otro componente que tiene la educación de una persona, otros que llenan el proceso educativo y que hacen de la persona una persona preparada para el mundo. Y yo creo que ahí hay que trabajar para que la educación vuelva a tener en los programas de educación primaria, en los programas de educación secundaria, una diversidad que hoy no tiene y que va a ganar para los alumnos tener un perfil y una matriz educativa más amplia. Muchos hablan del cambio de la estructura familiar, es decir, dicen, bueno, la familia no es lo mismo, pero claro, también en Uruguay los jefes de hogar son en su mayoría mujeres, ¿no? La división que hay, bueno, no es la misma familia que teníamos antes. El divorcio se ha transformado en un problema en el Uruguay, eso es notorio. Hoy tenemos más parejas divorciadas, tenemos más familias monoparentales,
y tenemos más muchachos que no tienen un referente de su padre o de su madre en forma permanente en la vida, y eso tiene una incidencia sobre la vida del niño muy importante, sobre la vida del joven también muy importante, que le hace a la persona tener tranquilidad para el proceso educativo. Y yo creo que recuperar la estabilidad familiar para que la cosa se calme, vuelva a todo su curso, estabilidad familiar y luego el proceso educativo fuerte. ¿Los gremios cuánto inciden en la educación? Porque ahora, medianamente, es decir, ahora le pegan a una maestra, cosa que en nuestros tiempos era imposible. Señorita maestra, es verdad. De gran respeto, no decirle maestra solo, ya era otra cosa distinta. Pero hoy hacen paro porque le pegaron a un profesor. El proceso de los gremios es un proceso que ha mejorado mucho, eso es notorio. Los gremios han tenido un perfil, un reperfilamiento en el Frente Amplio, y eso es bueno para los gremios y es bueno para la vida del país, y en especial para los docentes, que ahora tienen un rol que cumplir que antes no tenían y que de alguna manera han recuperado. Pero lo que pasa es que nos pasamos de mambo, nos vamos para el otro lado. Es decir, pasó a ser esto como la vida del sindicato, la vida de la institución educativa, y yo creo que eso no es así. El sindicato en su lugar y las autoridades que dirigiendo la educación, cada uno en lo suyo, y de alguna manera uno reivindicando, y ese proceso es muy bueno ahora. En eso el Frente ha tenido un buen paso y le ha dado, yo le doy la razón al Frente Amplio en haberles dado otra dimensión a los dirigentes en su trabajo, pero se le fue la mano, se pasaron de listos respecto a lo que queríamos de los docentes en especial y de los funcionarios en particular. Hacemos otra pausa y hablamos del país en su conjunto. Hoy usted decía, ya de entrada ponía la calle Pou como el candidato y para ser posible presidente de la República. Estamos lejos, dicen algunos, pero todos están pensando en las elecciones. Todo el mundo está pensando en las elecciones. Uno acá les pregunta y siempre dice, no, estamos lejos, hay que pensar en la gente, en el hoy, el mañana, pero todos pensando hacia adelante. ¿Qué tipo de país o cuánto hay que cambiar de un país donde el Frente Amplio, en este caso, en sus 3 periodos de gobierno, ha avanzado en la agenda de derechos humanos, como sabemos hoy, ha avanzado en otra serie de aspectos? Sin embargo, hay algunas coyunturas que todavía no se dilucidan y que parece que vienen de eternidad. Si uno mira hacia atrás, siguen estando. Hacemos la pausa y hablamos de esto.